ha habido quejas múltiples durante estos últimos días, originados en los barrios a raíz de la falta de luz. La municipalidad, ya les dije más temprano, anoche emitió una comunicación señalando que ha reforzado la labor para recuperar el alumbrado público en todas las partes de la ciudad, pero a su vez hizo referencia a que Edesal tiene responsabilidades en este tema porque ha indicado que mantiene líneas defectuosas que con los vientos generan cortocircuitos que dejan sin provisión de energía a distintos sectores de la ciudad. Tengo comunicación con el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, es el ingeniero Carlos Ponce. Carlos Ponce, buen día, gracias por atenderme. No, por favor, Mario, buenos días a ustedes y bueno, buenos días a su vasta y concurrida audiencia. Gracias por llamar. Bueno, y gracias. Mire, lo que quería saber es, precisamente a partir de todas estas dificultades que están teniendo, las medidas adoptadas por la municipalidad y qué se puede hacer para que teniendo y viviendo en una zona de vientos no tengamos este inconveniente que ha tenido una, digamos, mucha extensión en estos últimos días. Bueno, la verdad que ha sido un elemento o una circunstancia extraordinaria porque normalmente usted sabe que los vientos un día y medio, hemos tenido días consecutivos con ráfagas que superaban hasta los 50 kilómetros por hora. Antenoche tuvimos un incendio muy importante en la zona oeste de la ciudad, con riesgo de estar muy cerca de el barrio de la República. Estuvimos trabajando con el comité de crisis ahí hasta casi las 2:30 de la mañana, por supuesto prestando todo el apoyo al jefe del comité de crisis, que es el secretario de Seguridad Pereira. Y bueno, eso también hizo que todos los recursos fueran a esa primera necesidad, ¿no?, de poder contener el fuego y poder estar seguros de que no afectara a ese barrio, a ese nuevo barrio que se está desarrollando. El tema del alumbrado es un tema que nosotros lo tenemos por administración, tenemos 4 zonas que son contratadas, y por supuesto con lo que le comentaba, el exceso de los vientos, siempre hay alguna falla en lo que tiene que ver con alguna luminaria que por el ramas o por a veces estar muy cerca de cables que no siempre son cables de alumbrado, se puede producir o se quema el foco o se puede producir un desprendimiento, como en algunos casos hemos llegado a detectar. Esto es un problema que está desde el municipio, lo estamos trabajando, estamos cada vez que hay un reclamo al 147 acude la guardia o acuden las brigadas que están destinadas a esta situación. Y por supuesto, la verdad que yo le tengo que pedir disculpas a aquellos vecinos que han hecho el reclamo y todavía no hemos logrado una respuesta, pero bueno, hemos sido desbordados por la cantidad de reclamos. Cuando nosotros llamamos al 147 y explicamos el problema del alumbrado, siempre tratamos de explicarle a nuestros vecinas y vecinos de que nos tienen que ayudar a que nosotros podamos resolver el tema más rápido. Entonces, el operador le pregunta si es una luminaria apagada o si es una zona apagada. Si es una zona apagada, el 99% de las posibilidades es que haya algún corte de energía en el suministro. Uh-huh. Porque es algo generalizado, cuando usted ve y viene 2 cuadras, 3 cuadras, o 1 cuadra, o una zona apagada, evidentemente hay una falla en el suministro eléctrico. Entonces, el procedimiento que se sigue es distinto. En ese caso, el centro de operadores se comunica con la guardia le dice cuál es el inconveniente, y de ahí se hace el reclamo como corresponde vía telefónica o vía radio a las guardias de Edesal para que normalicen el servicio. Si son 1, 2 o 3 luminarias, sí, por supuesto, ya intervienen las cuadrillas municipales y bueno, y proceden a realizar la reparación de lo que se está apagado, ¿no? Yo calculo que entre el día de hoy hemos reforzado todas las guardias, tenemos un procedimiento de crisis y por supuesto eso significa tener todo el personal y todas las cuadrillas trabajando en doble turno, inclusive con unas cuadrillas nocturnas, y yo calculo que a más tardar entre el día de hoy y mañana, si en horas de la siesta, todos aquellos reclamos que han ingresado con algún inconveniente que tiene que ver con este fenómeno que tuvimos de estos vientos extraordinarios ya va a quedar normalizado, ¿no? Toda la parte que normalmente no es un reclamo por una luminaria apagada, ¿no? De manera tal entonces, claro, disculpe, no, sí. complete.
No, 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 no. Lo que le decía, de manera tal entonces, que lo que hay que observar es si se trata de algunos focos en un lugar o si es toda una zona la que está. Exacto, porque a veces todos los días recibimos que si no tengo luz en el barrio, entonces a veces para nosotros es más rápido la resolución del problema si sabemos si es un foco aislado, si son 2 o 3 focos o es una zona, porque en función de eso se hacen 2 procedimientos, se envía la cuadrilla a la zona porque esté en la zona y verifique, y a la vez también se hace un reclamo a la empresa proveedora de energía eléctrica, que es Edesal. ¿Y ustedes qué han advertido? Que hay muchos reclamos, digamos, por zonas oscurecidas. Sí, estos días hay muchos reclamos por zona. Edesal, yo por lo que estoy viendo, ha hecho un recambio y está haciendo recambio de cables. Antes usted se acuerda que eran 3 cables desnudos con un cable aislado. Entonces ahora todos esos cables se están colocando un preensamblado, que son todos los cables, que es como si fuera una trenza, no sé si lo ha observado Sí, colgado en los postes. sí. Ese cable tipo trenza es un cable que se llama preensamblado, que están aislados todas las fases que se llama, y eso evita que haya contacto con los árboles, bueno, que la conexión se mejore al 100%. Pero hay algunos sectores de la ciudad que todavía no ha llegado ese cableado. Y eso es, en esos lugares, más alguna falta de poda correctiva en donde están los cables, hace que a veces ocurran estos incidentes. No son mayoritarios, pero ocurren. Y cuando hay viento se siente más, ¿no? O sea, la incidencia de ese tema. También nosotros acabamos de terminar el 15 de agosto las podas generalizadas en la ciudad de San Luis. Usted sabe que hay un periodo de poda. Y también es importante que se sepa que más allá de que la municipalidad va y resuelve sobre una interferencia, por ejemplo, de un árbol grande que tiene al medio los cables de alumbrado o de energía eléctrica, los responsables de la poda correctiva sobre las líneas eléctricas es la empresa Edesal. Así lo han hecho y así lo están haciendo. Usted lo puede ver en muchos lugares, que hay equipos de Edesal procediendo a podas, que son autorizadas por la Dirección de Espacios Verdes, que hace que esa poda sea controlada y cumpla con la normativa casualmente que tiene que ver con lo que se llama una poda correctiva y lo que es despejar la zona de los cables para que no haya inconvenientes. Bueno, de manera tal entonces que cuando se trata de cortes generales, digamos, en una zona, ese es un problema que hay que reclamar también a Edesal. Exacto, exacto. Si usted, digamos, el alumbrado público siempre es responsabilidad nuestra, nosotros somos los que comunicamos, porque lo primero que llega es el foco apagado al 147, es un programa que funciona muy bien, es la atención al cliente, atención a nuestros vecinos y funciona muy bien. Bueno, y a ellos ya tienen un procedimiento, se da intervención inmediatamente a las cuadrillas de alumbrado o por cualquier problema, por ejemplo, problema de agua, problema de agua servida, un problema de espacio verde que hay que limpiar o hamaca rota, en fin, todo lo que tenga que ver con un reclamo o una solicitud de los vecinos ingresa al 147 y de ahí es derivado a la zona, cada área, y las áreas son los que, bueno, tenemos la obligación de constatar que nuestros operarios, que nuestros empleados municipales respondan en tiempo y forma. La normativa dice que cuando usted hace un reclamo, por ejemplo, de un foco quemado en una determinada lugar de la ciudad, las cuadrillas tienen 3 días para solucionar ese foco. Si ese trabajo no se realiza en 3 días, que la cuadrilla que va tiene la obligación de informar al 147 que ese trabajo fue realizado en tiempo y forma, pasa a ser una alerta amarilla. Y si llega a los 5 días, esa alerta ya es roja y ya se interviene sobre el sistema tratando de ver cuál fue el problema, por qué la cuadrilla no dio respuesta a la solicitud del vecino. Pero eso es que Eso son se hace casos en forma extremos. automática. ¿Cómo? Son casos extremos, supongo. No, es todos los días. Todos Ajá. los días. Ahí, por ejemplo, según el reclamo son días que se otorga, digamos, porque también es lógico, ustedes imagínense, tenemos casi 28.000 luminarias en la ciudad. Les digo lo de luminarias porque es el tema que estamos en este momento hablando, pero usted lo puede extrapolar, digamos, a cualquier tipo de servicio. Está bien. Tenemos 3 días, por ejemplo, si usted tiene un reclamo de agua servida o alguna interferencia de cloaca, ahí no hay días, eso es inmediato. Si usted lo llama a las 10, a las 11 tiene que estar solucionado, o a las 12 tiene que ya estar informado que el reclamo de cloaca ha sido solucionado. Ahí no hay tiempo, Ahí no hay tiempo. tolerancia.
Mire, Lo mismo pasa con el agua potable, es algo esencial, así que también no tiene tiempo de respuesta, excepto que sea una rotura mayor, que como usted también lo sabe, muchas veces el CERVE está pasando comunicados, porque yo he escuchado que en su radio así lo hace, y después de los focos son 3 días, pero por ejemplo para una poda correctiva son 5 días, hay una escala, cada repartición tiene una escala del tiempo que ellos tienen que dar respuesta a nuestros vecinos. dos temas. Sí. Vinculados con la cuestión de la iluminación en la vía pública. Sí. Una tiene que ver con las podas correctivas. Precisamente usted mencionó que acaba de finalizar la temporada de las podas correctivas. Sí. Y a raíz de las podas correctivas, y usted que dice que es responsabilidad de EDESAL, hemos vuelto a tener quejas, y también se las ha visto en las redes sociales, de que la gente se queja de que el arbolado público no es tratado adecuadamente en esas podas correctivas, porque en vez de introducir canales, digamos, como se ve, por ejemplo, en Mendoza, cortan los árboles directamente antes de los cables. ¿Esta cuestión no se puede llegar a corregir? Sí, a ver, nosotros cuando EDESAL solicita un permiso de una poda, el área de arbolado público, que tiene técnicos, acompañan esta poda. Siempre hay un técnico que va supervisando esta etapa. Lo que pasa es que no siempre eso se cumple, porque no siempre nos avisan. Entonces, en los casos de que uno nos avisa, salvo que nos llame un vecino que en ese momento está presenciando lo que ocurre y nosotros podemos responder en forma inmediata, como quien dice, no podemos verificarlo. Pero inclusive me consta, porque así está en la información que recibimos, que es el arbolado público, cuando se detectan estos casos, se emite una citación y se emite una multa hacia aquellas personas, sobre todo si es algún organismo público o semi-privado o privado que esté realizando alguna poda de este tipo que no es autorizada, y se hace el acta correspondiente por infracción por lo que se esté realizando sin la autorización correspondiente. Sí, también pueden ser los empleados de las empresas de cable, ¿no? De la televisión por cable, porque alguna vez hemos ellos visto también nosotros eso. sufren ese tema. Hace muchos años, usted se recuerda que como ellos se colgaban sobre la línea eléctrica o de alumbrado que iba pegado sobre el frente de los vecinos, se decidió empezar a colocar postes chicos, medianos, sobre lo que era la línea del cordón. Sí. Esa fue una solicitud que se le envió al municipio, en el municipio en ese momento evaluó que eso era una buena propuesta para no cargar sobre el alumbrado público tantos cables, y eso, el argumento que esgrimía las prestadoras de estos servicios era que de esa forma era más difícil colgarse del cable, porque el estar lejos de la casa era difícil. Claro. Bueno, yo creo que ese sistema ya ha quedado obsoleto, yo creo que hay que utilizar nuevos sistemas, inclusive hay una ordenanza que a partir del año 2020 ya todo el cableado en lo que es la zona del centro y microcentro tiene que generarse en forma subterránea. Así que bueno, es parte de la modernización de la ciudad, es parte de las decisiones que se deben tomar desde el Poder Ejecutivo, de que bueno, que ahora todas las nuevas instalaciones tendrían que ya ser subterráneas, casualmente para evitar este problema, ¿no? O sea, el inconveniente de los cables y todo eso. Claro, la segunda pregunta tenía que ver con eso, con el soterramiento de este tipo de instalaciones. Sí. Es cierto lo que usted dice, que está previsto que a partir, creo que es del año que viene, ¿no? Del año 2020. Sí, a partir del año que viene las instalaciones esas tienen que empezar a ser todas subterráneas en el centro. Sí. Pero ¿qué pasa con las modernas urbanizaciones, con las nuevas, con el crecimiento de la ciudad, que en vez de exigirles que vayan también soterradas, les están permitiendo que vayan aéreas? Sí, bueno, yo creo que a partir del año que viene eso ya no va a ocurrir más. También hay que diferenciar si es una urbanización pública, o sea, donde usted tiene un terreno y solicita el fraccionamiento y usted lo vende en forma pública, así es un barrio privado o cerrado como los que están ahora, digamos, en varias partes de la ciudad. Si es privado, la administración y la propiedad tiene un dueño y bueno, ellos pueden optar por dentro de su predio tener la distribución eléctrica que consideren necesaria. Pero si es un espacio público, si es una calle de acceso público y esa calle está donada al municipio, van a tener que dar cumplimiento a lo que dice y especifica la ordenanza.
Lo que pasa es que también hay que prever en la zona, sobre todo en la zona del centro y microcentro, donde se producen más problemas con el tendido de cables, que muchas veces no sabemos de quiénes son. Usted pasa por una peatonal, una semipeatonal, y ve que en un día no hay cables y al otro día empiezan a haber cables cruzando de un lado al otro que no están identificados. Uh-huh. Yo creo que hay que legislar, es un tema que está pendiente, así que bueno, es parte si me permite, de los proyectos que tenemos en carpeta para poder trabajarnos del Consejo. Yo creo que los cables tienen que estar identificados. Cuando se produce un corte, que nosotros tenemos muchos cortes, se ven cables cortados, nuestros técnicos ya saben cuál es el origen de ese cable, si es un cable coaxil, si es un cable de alguna prestadora de servicio, pero no sabemos cuál es la que presta el servicio. Si ese cable tiene una etiqueta, cada 100, 200, 300 metros, usted puede identificar quién es el dueño y notificarlo rápidamente de que tiene un cable en situación de riesgo y que debe ser reparado. Mire, si me permite, usted tiene tiempo, le puedo contar algo más. Diga. Mire, también hemos tenido, por ejemplo, con los postes de madera, Sí. que llevan años. Usted sabe que el poste de madera no es como un poste de hormigón o de metal, tiene una vida útil, y cuando esa vida útil, ya la humedad y lo que se empieza a roer el poste, tiene riesgo de caída. Y también con estos vientos hemos tenido algunas caídas de postes de madera, pero no han sido de alumbrado público, han sido, por ejemplo, de una prestadora telefónica. Sí. Y usted los identifica porque tiene esos clavos o como una escalerita para poder subir por el poste. Usted lo ha visto. Bueno, y esos postes hemos tenido en estos últimos 10 días casi 7, 8 postes en riesgo que han sido reemplazados y han sido en las telefónicas, las prestadoras de servicio han sido intimados para hacer ese tipo de correcciones. Ahora desde la Secretaría estamos emitiendo un comunicado en donde le solicitamos a aquellas todas prestadoras que tienen este tipo de postes que procedan a realizar un control de todos los postes de madera, y lo vamos a emitir de la Secretaría de Servicios Públicos porque es el área que se tiene que ocupar de esto, porque también es un riesgo para nuestros usuarios y para los vecinos. No, sí, además tenemos un caso fatal en la ciudad de un niño, un caso conocidísimo, que ha quedado ahí como un mojón que señaliza el peligro que tiene la calle 9 de Julio. Claro, el hecho de los postes que se pudren. Una responsabilidad manifiesta, claro, que era un cruce sobre un precario, sobre un poste no autorizado, que bueno, también produjo ese trágico accidente, le costó la vida a un niño. Sí, efectivamente. ¿No? O sea, son situaciones que se realizan y bueno, por supuesto siempre hay una justificación de esto, porque esto no es la primera vez que se reclama. En administraciones anteriores también se ha reclamado a aquellas prestadoras de servicios que tienen postación de madera. Y por ejemplo, en el caso de Entel, en esa época, o ahora Movistar, o aquellas que tienen postaciones de madera, sobre todo es Movistar, que era la vieja Entel, cuando se intimaba del municipio, ellos se resguardaban en una normativa que decía que aquellos servicios públicos que habían sido concesionados a la prestación o a la administración privada no quedaban sujetos a la normativa local, sino que quedaban sujetos a la normativa de los entes de control. Sí, entonces era como que escapaban de la voluntad del municipio para poder controlarlo. Hay una ordenanza que lleva muchos años que prohíbe específicamente los postes de madera en el ejido urbano, y sin embargo se colocan. Edesal, yo privado, voy a hacer una línea y no me permite colocar postes de madera, que es correcto. Ahora, ¿sabe dónde está el problema? Que cuando ellos hacen la obra, sí colocan postes de madera. saque sus conclusiones. Carlos Ponce. Acá hay líneas de alta tensión donde hay, póngale, en una cuadra hay un poste de madera en una esquina, otro poste de madera al medio, y en la otra esquina hay un poste de hormigón. O sea, cada 2 postes de hormigón colocan, ponele, 2 postes de madera. Carlos Ponce, gracias por la atención, muchísimas gracias. Por favor, a su entera disposición, y bueno, muchas gracias por haberme dejado explayarme en algún tema que a lo mejor no estaba. No, está bien, ningún problema. Que yo se lo informara, Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Que tenga muy buenos días. Hasta luego. El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, el ingeniero Carlos Ponce, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.